Hace un tiempo atrás dedicamos un capítulo especial a Jim Lee, un dibujante estadounidense que es muy conocido, de hecho es un bestseller, vende mucho, todo lo que él dibuja está dentro de los top 5 de lo más vendido dentro del cómic de mercado estadounidense. Y el capítulo que nosotros hicimos fue dedicado a la etapa de Jim Lee en Marvel, ¿ya? A fines de los años 80 y principios de los años 90. De hecho, lo que analizamos en ese capítulo fue esto, la Génesis Mutante. De hecho, vamos a dejar el link abajo para que ustedes puedan visitar ese capítulo, pero posterior a eso, Jim Lee renuncia a la Marvel para irse con sus amigotes a la Image Comics, donde forma y funda su propia editorial llamada Wildstorm. Esta editorial de alguna forma fue como una declaración de principios, fue como una especie de... fue una muestra, fue un ejemplo de que se podía crear sin depender de las grandes editoriales. Bueno, el tiempo dijo lo contrario, Jim Lee se tragó sus propias palabras, porque 10 años después vende la Wildstorm, se la vende a la DC Comics, por lo tanto Jim Lee pasa a formar parte de la DC Comics, donde comienza a trabajar con los personajes más conocidos, como por ejemplo Superman, Liga de la Justicia, Cyborg, Linterna Verde, Aquaman, etc. Por lo tanto, en esa época es que publica una de las sagas, digamos, más bestseller que tiene Jim Lee dentro de la DC, que es la saga de Hush. La saga de Hush tiene una cosa bien particular porque representó la llegada de Jim Lee a la DC y como una forma, digamos, de recibirlos con las puertas abiertas de par en par, Jim Lee se le asigna la serie de Batman, y qué mejor excusa para pasar por todos los personajes de Batman, la excusa ideal para que Jim Lee pueda dibujar personajes como el Joker, Harley Quinn, Killer Croc, Ra's al Ghul, Talia, Nightwing, Catwoman, Alfred, etc. Esto fue una saga que duró 12 números y duró un año, por lo tanto. Y como les digo, fue un bestseller. Vamos a revisar entonces el trabajo de Jim Lee y lo vamos a comparar. Vamos a comparar esta edición de SD, publicado por esta editorial argentina que vino a ocupar un poco el espacio que dejó Perfil, y lo vamos a comparar con esta edición tapa dura de Salvat, edición española, y vamos a revisar cuál es la diferencia entre las grapas, el clásico formato de las grapas, de las revistitas, o este ya en una edición ya tapa dura, publicado por Salvat. Así que, sin más preámbulos, vamos a entrar al capítulo del día de hoy. Batman Hush es un cómic publicado originalmente en Estados Unidos durante los años 2002 al 2003. Es una maxiserie de 12 capítulos por donde aparece una amplia galería de personajes ambientados en el universo de Batman. Su nombre es un juego de palabras, ya que Hush en castellano significa cállate, o también se refiere a la acción de silenciar y de quedarse quieto o en pausa. Esto tiene relación con la voz del villano principal de esta saga, quien habla muy bajo, casi susurrando. Hush es también el nombre de este personaje, por lo que todos estos antecedentes aportan para que tengamos a un villano intrigante y muy misterioso, del cual no se sabe de su verdadera identidad hasta el final de la historia. Hush es básicamente una jugada comercial que sirvió de excusa para mostrar la mayor cantidad posible de personajes de Batman. De esta forma, los lectores podían conocer la interpretación de Jim Lee, uno de los dibujantes bestsellers más importantes de la historia, el cual también pudo darse el lujo de recorrer por toda la galería del universo Batman, porque claro, es Jim Lee, y para él nada es imposible. A pesar de haber tenido grandes ventas y de poseer muchas reediciones, incluso una adaptación animada, Batman Hush se queda a medio camino en la ambición de contar una trama compleja. Es que Hush nuevamente cae en lo mismo que Jim Lee ha realizado a lo largo de su carrera.
Es una historia pensada para que se luzca la figura del dibujante principal por medio de sus espectaculares dibujos y sorprendentes planos, algunos incluso ocupando 2 páginas completas, pero opacando una historia que podría haber dado más. Pero que no se entienda mal, Hush no es una mala producción y quienes gusten de Jim Lee, este cómic es una excelente forma de seguir su trabajo, pero aún le falta un poco si la queremos situar junto a clásicos como por ejemplo La broma asesina, Año 1 o Un lugar solitario para morir. Los responsables de esta historia son Jeff Loeb en el guión, Jim Lee en los dibujos, Scott Williams en las tintas y Alex Sinclair en los colores. De Jim Lee ya hablamos de su biografía, dejaremos el link abajo en la descripción para que la visiten. Jeff Loeb nace el 29 de enero de 1958 en Estados Unidos. Es un guionista con mucha experiencia que se ha destacado por escribir historias como Batman The Long Halloween, Superman for All Seasons y Batman Spirit, entre otros. Scott Williams ha sido el eterno escudero de Jim Lee. Ha entintado sus trabajos desde la época de los X-Men en Marvel, pasando por los Wildcats, Batman, Superman y All Star Batman y Robin. En el año 2012 recibe el premio Synod Hall de los Inkwell Awards debido a su estilo de entintado. A Chile han llegado varias ediciones de esta obra. La primera por medio de la editorial argentina SD en un formato más pequeño de lo habitual. Luego, por medio de una edición chilena de la editorial Unlimited, que recopiló 2 grapas por tomo, y luego en edición Salvat con tapa dura y de lujo, dividida en 2 tomos. Aparte, han llegado otras ediciones de lujo, pero en esta ocasión realizaremos una comparación entre las grapas y la edición en tomos de tapa dura. Ya, vamos a comenzar entonces con este análisis y vamos a partir por orden de aparición. En este caso vamos a partir por lo publicado por la editorial argentina Sticker Design SD, que fue lo primero que llegó a Chile. Ya específicamente esto llegó a Chile en el año 2005. Ahí está, 2005. Y bueno, la editorial SD era una editorial que se dedicaba al rubro de los álbumes y de pronto se interesó en publicar cosas de la DC. De hecho, una vez que comenzó a publicar, publicó material de Superman, Identity Crisis, Batman, Superman y Batman. Los primeros 12 números se los dedicó a esta saga de Batman Hush, donde de alguna forma, de hecho, parte con un artículo de Rafael de la Iglesia titulada 10 años después. ¿Por qué? Porque en este artículo, de alguna forma, Rafael de la Iglesia hace un paralelo entre lo que publicaba la editorial Perfil y lo que comenzó a publicar después SD. Y bueno, la verdad es que comenzaron muy bien. Siempre partir con algo de Jim Lee es muy bueno. Después, ya del número 3 en adelante, yo creo que seleccionaron títulos que no son muy rescatables, pero aún así partieron con esto de Jim Lee. Y la verdad es que esto es súper interesante porque aquí nosotros podemos ver cuánto fue lo que evolucionó el trabajo de Jim Lee desde que dejó el mundo de Image. De hecho, este trabajo es muy interesante de Jim Lee porque de alguna forma él sigue potenciando su sello más característico, que es este. Se fijan como siempre de encuadrar las viñetas de forma que le aporte velocidad, que le aporte ritmo. Eso de alguna forma, se fijan que esta, por ejemplo, viñeta está encuadrada de forma diagonal y eso es tiene mucha influencia de lo que es el manga, de lo que es el cómic más oriental. ¿Por qué? Porque eso es un recurso que sirve para darle dinamismo a las páginas, para darle velocidad. En el fondo uno está leyendo una historia que es súper ágil. Y yo creo que es una de las cosas que me pasa con Jim Lee, que son historias que uno comienza a leer y
casi instantáneamente termina. Entonces uno queda con un gustito como a poco, como que en realidad como que uno desea como algo más. Las historias son muy entretenidas, eso no hay que negarlo, son muy entretenidas, pero aún así siento que falta algo que le genere como más profundidad todavía. Bueno, yo sé que eso también debe ser por un tema de guión, pero la verdad es que siempre un cómic dibujado Jim Lee siempre va a girar en torno a Jim Lee. Por lo tanto, aquí yo siento que los guiones de Jeff Loeb fueron escritos para que Jim Lee pudiera lucirse. Y desde esa perspectiva yo siento que de alguna forma igual eso generó una limitancia en lo que Jeff Loeb quiso escribir. Pero bueno, obviamente que eso ya es un tema de gustos. Yo sé que los gustos son algo subjetivo, pero aún así yo me quedo con esa sensación. Lo positivo es que aquí, por ejemplo, Jim Lee empieza a explorar el tema de las acuarelas. Si se fijan ahí, hay algunos flashbacks de Bruce Wayne, donde Jim Lee comienza como a explorar una estética un poco más artística, si es que se quiere decir. ¿Se fijan? Y eso yo creo que le aporta y enriquece mucho la estética del cómic, considerando que esto, por ejemplo, es súper digital y de pronto se alternan estas viñetas que yo creo que igual aportan arte. Bueno, la historia es una excusa para que Jim Lee pueda pasar por toda la galería de personajes de Batman. Ahí está de nuevo esas viñetas. Esto ya no es como tan... Bueno, es como una técnica mixta, diría yo, entre como acuarela y lápiz grafito. Que seguramente debieron haberla escaneado y haberle puesto como un filtro para haberla dejado con ese tono, con ese color. Y los colores también son súper buenos. El entintador es Scott Williams, que es el eterno compañero de Jim Lee. Y ahí está el primer Green Lantern. Y en general esta es una historia bien entretenida. Yo la verdad es que me entretuve mucho leyendo este cómic. Pero claro, aún así uno queda con la sensación de que se pudo haber logrado algo más. ¿Por qué? Porque el cómic termina y realmente no ocurre nada gravitante en la vida de Batman. Bueno, aparece Hatch, obviamente, que es el enemigo, pero aquí hay muchas piezas que yo siento que las como que quedan muy forzadas y quedan muy forzadas a tal punto de que buscan afectar profundamente la vida de Batman, pero cuando termina la saga como que no, como que al final todo vuelve a como era antes. Aquí tenemos a Harley Quinn. No estoy seguro, pero me parece que este es la primera aparición de Harley Quinn en el universo DC, porque tenemos que considerar que Harley Quinn aparece por primera vez en los cómics de las aventuras de Batman, que están ambientadas en la serie animada de Bruce Timm, pero me parece que aquí es la primera vez donde aparece una Harley Quinn que ya está fuera del universo animado de Bruce Timm y ya inserta definitivamente aquí en el universo de DC, o en el multiverso, como ustedes quieran llamarlo. Aquí tenemos publicidad de Batman Inicia, la primera película de Christopher Nolan, cuando todavía no se sabía de qué se iba a tratar esa película, en qué iba a terminar. Acuérdense que esa película de Christopher Nolan era la primera después de las películas de Joel Schumacher, entonces como que todo el mundo estaba como con las expectativas un poco divididas. Y aquí aparece Hatch, para que ustedes vean la apariencia de Hatch. Bueno, después obviamente también se hizo una película animada que yo la verdad no la he querido ver porque yo estoy un poco decepcionado del universo animado de DC. Aquí está. Ahí está Hatch. Y aquí por primera vez también juegan un poco con el regreso de Jason Todd, que fue el segundo Robin, que bueno, después obviamente ya eso sigue su propio curso.
ya sigue su propia historia. Pero aquí por primera vez empezó como a jugar con ese tema. El final no lo voy a mostrar obviamente, pero aquí es donde yo quiero detenerme un poco, porque 10 o 15 años después llega a Chile una edición más acabada de Salvat, que es una edición española. Aquí, bueno, el tamaño es mucho más grande, si ustedes se fijan. De hecho, este es como un formato más pequeño de SD, que obviamente el formato era más pequeño por un tema de ahorrar recursos, pero esto ya es como un formato tradicional del tamaño del cómic gringo. Y esto se publicó en 2 tomos, de hecho este es el primer tomo. Y bueno, obviamente que esta es una edición de lujo. Viene con una intro ahí. Un dato ñoño, aquí aparece un chileno. Claro que el chileno recibió la paliza de Batman. Siempre tiene que haber un chileno por ahí dando vueltas. La ventaja de esta edición es que al ser en un formato más grande, los dibujos se aprecian mucho mejor. Aquí, por ejemplo, voy a hacer un zoom, ahí sí, para que podamos ver más en detalle los dibujos. Fíjense. Entonces, uno aquí puede admirar el trabajo de Jim Lee. ¿Se fijan? Los colores, siento que la edición española tiene colores un poquito más opacos, pero eso ya es hilando muy fino. Pero en general, la edición española, en ese sentido, yo siento que es una edición mejor que la edición argentina, porque ya al venir en un formato más grande, eso le asigna, digamos, la posibilidad de poder disfrutar mejor los dibujos. El tema de los colores, yo creo que ahí SD se gana otro punto, dirían 1-1. La otra ventaja de los cómics de Salvat es el precio. ¿Por qué? Porque la calidad de los libros de Salvat es una calidad pero increíble. Miren por favor, tapa dura, viene con el clásico lomo pegado ahí con un género, por lo tanto tú esto lo puedes abrir y no importa cuánto lo abras, no se te va a desarmar el libro. Y esto es carísimo, pero en los kioscos se puede encontrar a un precio súper accesible. Entonces, desde el punto de vista del precio, Salvat se gana ahí otro punto a favor. Desde el punto de vista del lector, obviamente, porque desde el punto de vista editorial, eso igual es un poco perjudicial si consideramos que todos estos libros están publicados y pensados para el mercado español. Por lo tanto, nosotros acá en Sudamérica recibimos los saldos de estos libros que llegan acá. Pero bueno, eso de alguna forma también afecta un poco lo que es la industria, en el sentido de que no todos tienen la misma posibilidad de acceder a este tipo de material. Ahí está sonando la ambulancia de Arkham Asylum. Ah, y también las portadas originales también vienen en grande. Entonces igual es bacán porque uno puede disfrutarlas. Y los bonus de Salvat también son muy buenos. Vean ese dibujo. Oh, está pero excelente, ¿eh? Yo creo que con los bonus, otro punto a favor de Salvat. Yo creo que ya iban como 3-1 a favor de Salvat. Viene además los primeros cómics de Batman, para que uno pueda hacer una comparación sobre cómo son los cómics de esa época del 39 con los cómics de ahora. 4-1 Salvat.
Pero yo creo que SD, a pesar de todo, tiene otra cosita a favor, que son los correos. Un clásico, una herencia de perfil. Entonces acá, por ejemplo, está el tema de que uno puede ir también viendo algunos detalles sabrosos sobre qué cosas escriben ahí los lectores, porque a veces se entrampan en discusiones ñoñas y eso igual le asigna, como que le da un poco de... como que le asigna un valor también a estas revistas de SD. Pero en líneas generales, la edición de Salvat es mucho mejor, me atrevería a decir. Y por el precio, por la calidad y la traducción igual, muy importante. La traducción, los españoles siempre se preocupan de hacer una traducción como bien objetiva. A pesar de que, dependiendo del criterio, hay algunas veces que ponen palabras españolas, como por ejemplo, no sé, pues tío, gilipollas, o no sé. Pero aún así, yo creo que la traducción de Salvat es mejor. Voy a sacar el zoom. Y otro punto a favor, yo creo, para SD es que esta fue la primera. Entonces, de alguna forma, la SD trajo este cómic a Chile cuando nadie estaba publicando en ese momento. Así que en líneas generales, yo creo que ambas ediciones son muy buenas, pero esta yo creo que por esta ocasión gana el duelo, por lo menos para poder disfrutar los dibujos de Jim Lee. Y bueno, a modo de conclusión, ¿qué podemos decir de Batman Hatch? Es una historia hecha a la medida de Jim Lee. ¿Qué más se puede decir? La verdad es que se nota que hay un avance en el trabajo de Jim Lee. De hecho, se aprecia y se agradece el hecho de que Jim Lee esté experimentando otras facetas del dibujo. Por ejemplo, trabajando en el tema del entintado, en el fondo plantear otra arista de su trabajo. Pero aún así no deja de ser Jim Lee. Si lo llevamos, digamos, como en el plano del cine, es como, no sé, pues, es como ver una película de Roland Emmerich, que nosotros sabemos que en cualquier película de Roland Emmerich nos vamos a encontrar con unas secuencias, unos planos, unos encuadres, pero espectaculares, donde obviamente se va a priorizar lo espectacular del plano más que la calidad de las historias. En el caso de Hatch pasa lo mismo, no digamos que es una gran historia. También se agradece que Jeff Loeb, que es el guionista, se agradece que también trate como de arriesgarse y plantear, digamos, algo distinto. De hecho, no se sabe quién es Hatch hasta el final de la historia, pero aún así siento que todavía falta un empujoncito. Yo creo que Jim Lee sigue siendo un máster aquí. Y no quiero que se malentienda, Jim Lee para mí es un dibujante impecable. Yo la verdad es que disfruto mucho del dibujo de Jim Lee, pero hay que saber posicionarlo en el lugar que le corresponde, que es el lugar de los cómics más son productos vendibles pensados para la gente que quiere buscar algo que sea pochoclero, que sea algo efectista, ¿ya? Así que desde ese punto de vista yo creo que Jim Lee, uno cuando lee un cómic de Jim Lee sabe qué va a encontrar, sabe a lo que uno se va a enfrentar, digamos, ¿ya? Así que eso, llegamos hasta acá, dejamos el capítulo del Rincón de Sobaco hasta este exacto minuto y quiero despedirme y agradecer a toda la gente que comparte los videos, que los ve, que le pone like, dislike, en fin. Así que nada, esperamos vernos muy pronto y yo me despido a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¡Chao!